Bienvenidos a Radio Certeza y a su programa Caminemos Juntos con Selene Fortanel y Arturo Orozco. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Caminemos Juntos. Feliz 2017, el tiempo finalmente nos alcanzó, hoy 10 de enero, pues ya tenemos mucho de qué platicar. El año empezó con muchísima intensidad en todos los lugares del mundo y particularmente en México, al ratito platicaremos de eso. También, bueno, pues este inicio de año pone ya de manifiesto la fuerza del invierno y queríamos un tema impresionantemente poderoso para darnos calor como primer programa. Constelando mi vida, mirando lo oculto, si hay algo que nos puede dar calor y nos puede reactivar el corazón, es darle más espacio y a través de tener más libertad, sanar todos esos rincones que se han quedado atrapados por las lealtades, por los secretos, por estas repeticiones, por estas compensaciones que nunca terminamos de completar como experiencias, a menos que nos demos a la tarea de detenernos y en esa pausa pues atrevernos a mirar adentro. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Cel, ¿y tú cómo estás? Yo muy contenta. Les quiero presentar a nuestra invitada, la maestra Norma González. Ella es consteladora familiar, también terapeuta, instructora, madre, y ella nos va a contar ahorita un poquito de ella. Bienvenida, Norma. Hola, ¿qué tal, Selene? Hola, Arturo. Yo estoy muy contenta. Es la primera vez que voy a estar en este programa y me llena de gusto, sobre todo hablar de algo que a mí me encanta, que son las constelaciones familiares. Y que ojalá que seas ya nuestra consteladora de cabecera, ¿verdad, Arturo? Sí. Así como tenemos nuestro abogado Manolo y a Susi, la psicóloga, que estos equipos interdisciplinarios vienen a ampliar los temas. Sí, pues bienvenida, Norma. Queridos amigos, les queremos decir que por fin nos llegó el momento de este excelente programa. Bien decía Cel, es un programa poderoso y sobre todo que nos va a hacer de alguna manera reflexionar respecto a este año que terminó, pero sobre todo este año que empieza a ser. Pues vámonos en orden. Frase poderosa de inicio. Nos gusta siempre, recordándoles un poquito la metodología del programa. Armar un programa de crecimiento implica aprender, pero también reflexionar, sentir y por supuesto llevarnos tareas y compromisos. Frase poderosa de inicio: aquellos que no aprenden de los hechos desagradables de su vida forzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido en ti o en tus siguientes generaciones. Así, lo que niegas o escondes te somete y lo que aceptas te transforma. Carl Jung. Qué bonita frase, pero además sobre todo hace un perfecto reflejo de lo que son las constelaciones. Mientras nosotros no resolvamos y miremos lo que nos está mostrando la vida, no lo vamos a poder resolver, no vamos a poder caminar y fluir con todo lo que está en nuestro entorno. Y yo creo que eso es algo muy valioso que aporta esta terapia de las constelaciones familiares, que detrás hay una gran cantidad de teorías y de estudios que lo sustentan. O sea, las constelaciones son solo la punta del iceberg de por lo menos 20 o 30 escuelas, entre ellas Carl Jung, que los mismos grupos que estudian constelaciones no estudian la psicología analítica junguiana, y sin embargo vemos que él en el trabajo de los símbolos, la conciencia cósmica o la llamada gran alma, nos habla de que hay algo más aparte del inconsciente colectivo y que estamos repitiendo dramas que ni son nuestros. Exactamente, y que bueno, aquí nosotros lo llamamos lealtades invisibles porque ni siquiera sabemos desde dónde vienen. Bueno, queridos amigos, pues vamos a comenzar este tema tan importante que lo titulamos Constelando mi vida, pero me gustó más la segunda parte, mirando lo oculto. Exactamente.
justo eso es lo que nos permite las constelaciones, mirar todas esas situaciones ocultas que vamos reproduciendo, que vamos actuando y que ni siquiera sabemos desde dónde vienen, ni siquiera sabemos por qué actuamos de esta manera, solo actuamos, ¿no? Que eso es lo maravilloso, que nos da como un mapa para seguir alguna ruta y encontrar ese tesoro donde nosotros podemos descubrir infinidad de situaciones que podemos resolver. Oye, Norma, me gustó mucho lo que decías, lealtades invisibles. Sí. Como que no firmamos nada, como que no hay un contrato, como que no hay acuerdos. Exactamente, como si hiciéramos, fíjate, en función de esta situación, lo que sucede es que empezamos a repetir situaciones donde ni siquiera sabemos que existían antes, ¿eh? Yo recientemente estoy descubriendo que soy leal a una bisabuela mía, a la cual jamás conocí, que obviamente tengo yo el nombre de ella, que es Esther, y haciendo un recorrido con las anécdotas de la familia, he descubierto todas las situaciones en las que yo actúo de esa misma manera y que son estas lealtades invisibles donde yo ni siquiera me veía en esta situación porque no conocí nunca a mi bisabuela. Entonces este es lo maravilloso de las constelaciones, poder ir descubriendo todas estas situaciones que nosotros repetimos, y habrá situaciones que son muy poderosas y que nos van a abrir caminos y que nos van a dar fuerza, pero también habrá situaciones y lealtades donde nos vamos a ver metidos o estancados en situaciones, y justo es lo que tendríamos que estar trabajando en las constelaciones, cómo poder hacer estos desenredos familiares y poder fluir y estar bien en la vida. Y yo creo que algo muy importante, que detrás de estos enredos hay una serie de dinámicas que están al final influyendo en los resultados de vida que tenemos. Amigos que nos están escuchando, que nos ven, si tienen por ahí un tema repetitivo de vida que no logran entender de dónde viene, si tienen una situación familiar que se repite y no logran mejorar, si están pasando por una crisis o están queriendo cambiar aspectos muy importantes en este 2017, no se nos despeguen, porque parte de lo que vamos a platicar es cómo llevarlo a la vida práctica. Entonces, al empezar el año todos nos planteamos metas, ¿no? De hecho, el ritual de las uvas y todos estos aspectos más allá de un cliché, buscan que el ser humano se comprometa con el ciclo que va a empezar. En algunos lugares se quema al año viejo y las maletas se recibe al año nuevo. Bueno, pues otros compran calzones de colores. Como sea, la idea es tener la intención de renovarnos. Eso está bien, pero yo creo que una meta que todos nos debemos plantear es el trabajo personal. Esto en lo que pocas veces reflexionamos y que a lo mejor es una voz del alma para salir de ese atorón, de ese drama, de ese enredo que dice Norma, y que este puede ser un muy buen año para hacerlo. Socialmente, familiarmente, personalmente, todos requerimos echar una mirada a lo que nos avergüenza, y esa es la conexión profunda que nos da fuerza para lograr las metas. O sea, detrás de mirar algo oculto, lo que vamos a ganar es energía para tener la suficiente decisión y voluntad de ir más allá. Oye, Celi, y también me gustaría, Norma, comentar que desmitifiquemos lo que se vienen siendo las constelaciones familiares, ¿no? Porque de repente cuando estás en una plática coloquial con los amigos, oye, pero eso qué onda, es de brujerías, de chamanes, ¿no? O sea, cuando no tenemos muy claro el concepto. ¿Tú qué opinas, Norma? Claro, sobre todo, ¿sabes qué sucede? Que mucha gente no se mete realmente a leer toda la base teórica que tienen las constelaciones familiares y solo ven el ejercicio de una constelación y entonces parece esotérico, parece mágico. Y en realidad sí, cuando no tenemos esta base teórica o cuando no nos hemos adentrado a realmente conocer lo que son las constelaciones familiares. Finalmente, bueno, quien desarrolla este método es un psicoterapeuta que actualmente está vivo y es de los pocos teóricos que todavía está modificando este método. Él es Bert Hellinger y bueno, este método aparece alrededor de los años 80
Sin embargo, tiene toda una fundamentación teórica de muchísimos años atrás, ¿no? Tenemos que no nada más es, Bert Hellinger era un teólogo, filósofo y bueno, también terapeuta, que además se empieza a empapar de todas estas corrientes psicológicas para poder él desarrollar este método. ¿Cuál era el objetivo de este método? Poder liberar la tensión que se genera en las familias, en las personas, y que además se va transmitiendo de generación en generación. Actualmente ahora podemos reconocer que todo este método tiene los principales teóricos que podemos nosotros reconocer es esta parte de la teoría sistémica y familiar de Virginia Satir, la fenomenología, el psicodrama, la hipnoterapia, la programación neurolingüística, la psicoterapia gestal, entre muchas otras, como mencionaba Selene, porque él va tomando elementos de cada una de estas corrientes y de cada uno de estos enfoques para poder ampliar la mirada y ampliar el trabajo que se hace, porque además este es un trabajo muy profundo, donde puede trabajar una sola persona, pero va a trastocar a toda la familia, a todo el sistema, y no nada más a los que están cerca o a los que ya están en este mundo, sino a las generaciones siguientes, porque va a ir liberando a la familia y a todo el sistema de justo lo que platicábamos hace un momento, de estas lealtades invisibles que vamos reproduciendo a lo largo de nuestra vida y sin siquiera saber que lo estamos haciendo. Y algo importante que de pronto pareciera que si yo no estoy resolviendo o si no estoy alcanzando los resultados que busco en esta vida, entonces me necesito ir a mis vidas previas, a mis encarnaciones anteriores. Pero más allá, antes de llegar a las encarnaciones, necesitamos ir a nuestras vidas previas, que son nuestras vidas en el clan. Todos estos que llegaron antes de nosotros y que influyeron, no solamente desde la parte genética, porque eso daría una comprensión biológica, incluso los estudios biológicos hoy por eso reconocen las constelaciones familiares, porque desde el punto de vista genética tiene toda la validez esta herencia, pero también desde el punto de vista social de todo aquello que una generación no pudo resolver y que entonces le queda como tarea a la siguiente generación, y a eso Darwin le llamaba evolución. Claro, fíjate, qué bueno que mencionas esto, Selene. Esto que tú mencionas se llama epigenética y finalmente nos hace reflexionar acerca de que el ADN no nada más tiene la información física de lo que nosotros vamos a hacer, sino también tiene información de cómo nuestros antecesores resolvían situaciones emocionales. Entonces, nosotros no nada más tenemos esa información de enfermedades, de genes o de características físicas, también tenemos esta información de cómo resolver situaciones familiares, emocionales, en función de la experiencia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y desde ahí es tan importante que se haga el trabajo de las constelaciones, por esta información que traemos ya. Y que a veces tiene que ver con poder resolver aspectos tan profundos como las enfermedades graves, ¿no? Crónico-degenerativas, enfermedades mentales, situaciones de pobreza o de miseria crónica, también aspectos como ¿por qué hay tantos divorcios? ¿O cómo es que hay tantos divorcios en una familia? ¿O cómo es que hay tantos solteros? ¿O por qué hay tantas madres solteras de repente, madres no? Solteras. De hecho, hablando de las madres solteras, en los 80s, el Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a facilitar las estadísticas de a nivel perinatal sobre las entrevistas que hacían las trabajadoras sociales. Y en el estudio perinatal encontraron que en México, o sea, en los 80, los 90 ya estábamos en la tercera generación, o sea, adolescentes, madres solteras, hijas de madres solteras, o que aunque ya tuvieran pareja, en su momento fueron adolescentes solteras y que a su vez fueron hijas de adolescentes solteras. Por lo tanto, ya de entrada teníamos ahí una alta probabilidad de que la siguiente generación estuviéramos viendo el mismo patrón. Entonces, este tema también cuántico de los fractales y los patrones nos habla de una matemática que se está multiplicando y los patrones solo saben o multiplicarse o expandirse.
Oye, además se va perpetuando tarde o temprano, ¿no? Oye, Norma, pero a ver aquí un punto importante, ya estamos dentro de lo que es el tema principal, pero ¿quién es Norma González? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo decidiste ser como coach? Ser humano, ¿no? Claro. Siempre nos gusta que nos cuente sí, claro, ¿no? su parte humana, porque de pronto la gente que nos escucha siente que todos los que estamos a lo mejor dirigiendo un diplomado o dando terapia o coaching tenemos las vidas perfectas y que nacimos así, ¿no? Que éramos ya los niños índigo y no éramos bien mendigos y más bien todo este proceso de introspección donde también hemos hecho nuestro trabajo personal y lo seguimos haciendo. Claro, mira, yo soy egresada de la UAM de Xochimilco, como psicóloga social, me meto a trabajar según yo, esperando encontrar el trabajo de mis sueños y me enfrento a una realidad donde no había trabajo para lo que yo había estudiado, que era la investigación social. Y entonces empiezo a trabajar primero en un DIF en la Sierra de Querétaro, me voy saliendo de la carrera, yo salgo de la carrera un viernes y el lunes yo ya estaba trabajando en la Sierra de Querétaro y me enfrento a una situación completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. De alguna manera yo había estado en una circunstancia favorable y me enfrento a estar en la sierra donde todas las circunstancias y las situaciones que se vivían allá pues eran precarias y donde bueno había que echar mano de lo que hubiera, ¿no? Regreso yo al DF porque se acaba mi contrato y empiezo a trabajar con una neuropsicóloga de la cual aprendí muchísimo, hacer rehabilitación para niños con problemas de aprendizaje, sobre todo trastornos de déficit de atención. Y bueno, termina mi periodo laboral en ese lugar, me embarazo en ese momento y entonces empiezo a trabajar yo por mi cuenta, en mi consultorio, justo lo que yo había aprendido, esto de la rehabilitación con niños. Y bueno, coincide, en este embarazo coincide que yo tengo un niño que nace en buenas condiciones, todo salió perfecto, sin embargo, a los 3 días de que nace, él presenta problemas de bilirrubinas muy, muy altas, y entonces empezamos un recorrido con neuropsicólogos, neuropediatras, porque el diagnóstico que nos estaban dando era que tenía un problema de retraso mental. Sí, las bilirrubinas cuando se elevan pues dañan directamente el cerebro. Exactamente, intoxican todo el organismo y se afecta mucho el sistema nervioso. Y entonces, bueno, era como un balde de agua fría para mí porque yo venía de haber estado trabajando justamente en la neuropsicología. Tú sabías a lo que te podías enfrentar, ¿no? Y entonces yo decido dejar en stand-by mi consultorio y trabajar completamente toda la estimulación temprana con mi hijo. Fue un año complicado porque además justo a los 6 meses de que nace mi hijo fallece mi papá. Yo metida en sacar adelante de alguna manera junto con su papá a nuestro hijo para que obviamente, porque lo que nos comentaba el médico era, tienen hasta que cumpla 1 año para revertir el retraso que trae, porque además era en todo, era motor, era intelectual, era en todos los aspectos. Y entonces yo me enfoco únicamente en el niño, pero comienza a tener mi hijo, nuestro hijo, problemas de intolerancia a todo, no podía tomar ningún tipo de leche y bueno, en esta desesperación justo me dicen, oye, ¿por qué no constelas? ¿Por qué no miras? No pierdes nada, ¿no? Y sí, me entero que el terapeuta que yo había tenido en la universidad está haciendo constelaciones. Yo no tenía la menor idea, ni siquiera sabía, nunca había tenido información. Llego, toco y le digo, oye, vengo a constelar. Me dice, ¿estás segura? Sí, sí estoy segura, estoy muy desesperada y estoy muy angustiada por lo que está sucediendo, porque ya no sabía, él ya estaba con nebulizaciones y todavía ni siquiera cumplía 1 año, ¿no? Oye, y además quizá inconscientemente tú sabías que todo lo que les pasa a nuestros hijos, incluso hasta los 7 o mayor edad, está hablando de lo que está pasando en el sistema, ¿no? En los padres y emocionalmente. Claro, y era todo, era entre la desesperación, pero sobre todo no haber mirado lo que estaba pasando con mi papá. Y entonces justo
llego a esta constelación y observo que nuestro hijo estaba en una lealtad invisible conmigo y él haciéndome voltear o mirar la muerte que acababa de suceder con mi papá y que yo no había elaborado este duelo y que yo estaba enfocada en él tratando de evitar esta situación. Entonces, bueno, es justo donde yo, bueno, además lo que yo miraba es que no podía comer cualquier alimento. Él estaba obligándome a mirar la muerte, porque era lo que me decían los médicos. Que no quería tomar la vida. Exactamente, que si no lograba que comiera, que no… lo que yo iba a obtener ahí es que íbamos a tener un desenlace fatal con él. Y entonces justo es lo que hace esta lealtad, hacerme voltear a que yo mire la muerte de mi papá y entonces empezar a trabajar todo este duelo, a reconocer todo lo que había sucedido en nuestra vida, lo que había sucedido con mis papás. Mis papás eran divorciados desde que yo tenía 2 años y entonces empezar a darle lugar a mi papá que tenía. Me enamoro yo de las constelaciones y entonces comienzo a hacer este trabajo primero interno y después ya para hacerlo a nivel profesional y me encuentro con muchas sorpresas. Empieza mi hijo a poder tomar la vida, justo como lo dice Selene, a poder tolerar los alimentos. Me habían dicho que él no iba a poder comer ningún tipo de lácteo durante toda su vida por lo aparatoso que era la reacción. Y bueno, hoy tengo, y además esta situación, ¿no?, del problema neurológico, que bueno… El problema hepático, porque las bilirrubinas también tienen ahí un efecto fuerte. Exactamente, y bueno, hoy estoy muy contenta, tengo un hijo de 11 años, muy inteligente, muy simpático. Afortunadamente logramos enfocarnos en la vida y tomarla y reconocer todo lo que nos estaba haciendo que no fluyéramos justo en ese amor que podíamos tener. Entonces, y yo creo, Norma, que el que tú compartas esto en radio ayuda mucho a crear esa empatía, donde a veces la gente que nos ve o que nos escucha no sabe a dónde acudir. Exactamente. Y sobre todo, bueno, uno en esa desesperación pues intenta lo que sea, ¿no? Y yo estoy muy agradecida justo por haber intentado esto, por darnos la oportunidad de conocer las constelaciones, pero que además no nada más es un embrollo emocional, también es un embrollo de vida. Justo esto era estar al borde de la muerte con él, y eso es lo que finalmente yo rescato, ¿no? Que no nada más obtenemos cosas valiosas para uno, el trabajo también va a trastocar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos. Entonces desde ese lugar es maravilloso y realmente fructífero para quien se da la oportunidad de experimentarlo. Y algo muy importante a propósito de lo que decía Arturo, que mucha gente cree que estos son aspectos de magia, es que cuando nosotros tomamos la decisión de iniciar, de vivir una constelación familiar, que hay varias modalidades, es lo que Norma explicó, atreverse a adentrarse a un proceso de crecimiento. Si nosotros seguimos pensando como país en las salidas mágicas y express, esto por supuesto no tiene ningún sustento, y claro, porque yo quiero resolver una problemática de 20 años en una sesión de 1 hora. Eso no va a ocurrir, así como no me voy a quitar 10 o 15 kilos por tomar una pastilla, o así como por poner a San Antonio de cabeza me voy a contentar con mi esposo y vamos a cambiar la dinámica que traemos. En realidad es solamente el inicio para a partir de ahí engancharnos en un camino que va a durar toda la vida. Norma, tú mencionas algo bien valioso, porque creo que el iniciar el año también veíamos en los últimos programas que las crisis de celebración, o sea, todas estas fechas, la Navidad, el Año Nuevo, abre muchos duelos. Y algo muy importante para quienes hayan perdido un ser querido el año pasado o las festividades se los hayan recordado y hayan traído de vuelta el fantasma del dolor con fuerza, es que siempre que falta alguien en la familia, alguien importante, también parte de la energía de la familia se va con él. Es como que al campo mórfico y a esta conciencia cósmica de amor hay que llevarlo, hay que dirigir esa alma
ese espíritu, pero se requiere la energía de la familia. Y bueno, hablando de los padres, yo sí he visto que en muchos pacientes y también en mi caso, la muerte de uno de nuestros padres también temporalmente hace que nuestro nivel de energía baje. Y ese es un proceso. Si yo no entiendo que ahorita es un momento en donde estoy más sensible, que requiero cuidar mis pensamientos, lo que como, con quién me junto, y estar en un proceso, pues el tema y el dolor se complica, ¿no? Era lo que decías, ¿no, Norma? Por eso se llaman constelaciones familiares, ¿no? Porque yo puedo constelar, pero a final de cuentas, tarde o temprano voy a requerir la presencia de mi familia, mis hermanos, mis padres, mis hijos. Exactamente. Y ahorita que mencionabas esta parte mágica, también quiero mencionarles que no es que la constelación haya hecho que mi hijo no o pudiera comer, no. Es el trabajo personal que se hace después, a partir de la constelación. Lo que hace la constelación solamente es mostrarnos una posible solución y depende de nosotros hacer ese trabajo profundo y estar revisándonos constantemente para que nosotros veamos qué es lo que está sucediendo en nosotros. Solamente es la punta del iceberg, como lo mencionaba Selene, para que nosotros realmente nos comprometamos con nosotros mismos para poder estar bien. De otra manera, también podría ser esto una charlatanería, esperar que una constelación resuelva nuestra vida. Eso tampoco va a suceder. Tenemos que comprometernos con nosotros y hacer ese trabajo diario de cuidar la gente que está a nuestro alrededor, pero también cuidar lo que nosotros decretamos y deseamos para nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a generar realmente? Y por eso en el coaching estas declaraciones de vida son tan poderosas, claro, porque nos deben llevar a la congruencia de ese vivir. A mí me llama la atención que a veces los pacientes quieren venir aquí a hacer tesa, a constelar si deben casarse o no con una persona determinada, o si tienen que seguir o no en ese trabajo. Realmente esto no es un tema adivinatorio. Nosotros sabemos, si conectamos un poco con nosotros y quitamos todo lo que nos aleja de nuestra alma y de la voz incluso de la sabiduría de nuestro propio niño o niña, vamos a poder saber realmente qué es lo que buscamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que no queremos ya. Y a partir de ahí empieza el proceso. Claro, y para estas situaciones donde no sabemos qué hacer, hay infinidad de ejercicios que no tienen que ver con las constelaciones. Aquí habría que ser respetuosos, porque cuando nosotros hacemos una constelación, abrimos un campo, este campo mórfico, donde se encuentra toda la información de nuestro sistema, y hay que ser respetuosos, solamente abrir el campo cuando realmente es un asunto importante, no para estas situaciones adivinatorias como lo mencionaba Selene, porque justo es donde empieza la gente a perder confianza en estas situaciones, claro, en este método, porque bueno, lo quisieran ocupar para cosas banales. ¿Y estás de acuerdo, Norma, que el abuso no es a veces del constelador? El abuso empieza desde el paciente o desde el cliente que está dándole poder, que se está quitando poder para darle poder a cualquier método terapéutico, ¿no? Además, ¿sabes qué? Perdóname, adelante. Sí, y responsabilidad, Selene, porque bueno, es más fácil decir, yo miré en la constelación esto y lo hice porque ahí dijeron, a asumir esta responsabilidad, decir, yo decido hacer esto o yo decido no hacerlo, ¿no? Precisamente lo que yo iba a comentar, lo que iba a decir, repartimos las responsabilidades de cosas importantes. Exacto. El ejemplo que decías es el de, me voy a casar a ver si estoy decidiendo bien o mal, ¿no? Una decisión importante en tu vida que tú debes de asumir directamente, le estás tomando la responsabilidad a otra persona, a un proceso como lo estás mencionando, ¿no? Sí, y sobre todo que hemos tenido casos y testimonios muy hermosos de lo que se puede hacer en la vida con quitarnos, pues sobre todo tantos lastres, tantas cargas, tanta oscuridad que a veces no sabemos de dónde viene, y empezar a nombrar. Las constelaciones ordenan, tienen varias funciones, se concentran en el ordenamiento, se concentran en nombrar a cada miembro, en darle un lugar, por ejemplo, a los excluidos, a estos que fueron rechazados o que no hicieron lo que los demás esperaban. Se concentran también en conocer el origen de una enfermedad, porque los consteladores familiares estudian a detalle los familiogramas. Exactamente, esa es una de las herramientas más valiosas que tenemos nosotros como consteladores, mirar justamente e integrar a todas las personas que forman parte de nuestro sistema, y justo nuestro compromiso es con aquellos a los que no se integran, no es con los que están, sino con los que nadie menciona,
con los que nadie mira, a todas estas personas que excluimos, ya sea por vergüenza, por no cumplir las reglas del clan. Y justo es ese compromiso que tenemos nosotros los consteladores, integrar a cada uno de los participantes de este sistema y hacer que todos lo miren, justo para que no haya estas lealtades y no se repitan estas situaciones en generaciones siguientes. En el caso de los excluidos, por ejemplo, Hellinger los relaciona mucho con las enfermedades, ¿verdad? Y en el caso de los muertos, a los que de alguna manera no se les ha dado su lugar, no se les ha honrado, también los van a relacionar con todos estos jalones a la muerte, o sea, hábitos suicidas que tenemos en las familias, como el que maneja a 1000 por hora, o los que se fuman diario 15 cigarritos, y que de alguna manera, o que estar metido incluso en una relación codependiente, y que a partir de ahí, pues estoy tratando de buscar ayuda, pero no lo logro hacer desde esa autodestrucción. Necesito ir más allá, porque detrás está el apoyo de todo el clan, que eso es algo muy bonito, está la fuerza de toda la familia diciendo: quizá ha sido injusto que te dejemos a ti esta tarea para esta generación, sin embargo también estás listo para resolverlo, y esto es algo para lo que la familia ya puede avanzar. Bueno, yo quiero detenerme para mandarle saludos a la gente que está conectada por redes sociales. Aquí por Facebook está Alex, el coach Alex, Mike Arjan, que es constelador, aquí también se está formando, a Luis Manuel Trejo, que él ha estado con nosotros y también alumno del IMPO, además es mi alumno consentido. Y también a toda la gente que se está conectando para vernos, a Ervin, a Trini, pues que nos manden preguntas, que nos manden comentarios. La verdad es que en estos momentos del país nos corresponde a nosotros sacarnos adelante, porque está más claro que al sistema y al gobierno poco le interesa el bienestar de las personas. Nosotros hemos decidido por eso también traer temas importantes en el programa de radio y que están relacionados ahora con las constelaciones y con cómo se mueve toda esta locura interna y todo este dolor que guardamos cuando aparece una noticia de impacto. ¿Qué traes, Arturo, para las noticias? Pues, queridos amigos, aquí queremos hacer oficial invitación al señor Peña Nieto a que constele. Sí, por favor. La verdad es importante. Le disparamos la constelación. No, hombre. Unas 12 sesiones de constelación. Sí, pero como 12 sesiones de 10 años. Bueno, como bien les decía Cel, queridos amigos, pues estamos muy tristes. Traemos dos noticias muy importantes. El primero, pues el famoso gasolinazo, que así le llamamos, y que a todos nos ha dejado muy consternados, sobre todo por todos los hechos que se han llevado, que han sido hechos violentos, de saqueo, de robo, donde ya están detectados muchos grupos, ¿no? Desde la Antorcha Campesina, desde aquí son perredistas, panistas, inclusive priistas. Pero ¿saben qué es lo peor del asunto? Que esto solo nos confunde. La verdad, ganamos poco, perdemos mucho, y vemos videos que se han viralizado por las redes sociales de estos grupos de choque como tal, pero también vemos a gente de los que somos de a pie, que ven esta ocasión y toman esta ocasión para poder llevarse cosas, entrar en el saqueo, y esto nos pone tristes a todos, porque a final de cuentas es lo que busca nuestro gobierno: desestabilizarnos, separarnos, ¿no? Y por ahí hay varias publicaciones que también hemos podido tener y ver, donde incluso para esto hay un proceso muy específico, ¿no? Que es desde desestabilizar a la gente, crear confusión. Y yo ayer muy orgulloso veía la marcha, ¿no? De N personas, todas las que podamos tener, pacífica, ¿no? Y alguien me decía: ¿y qué vamos a lograr con eso? ¿No? ¿Qué va a suceder con eso? Aunque no lo creamos, el señor presidente realmente está dando cuenta que México no es un pueblo agachón, como todo el mundo dice. Pero más allá de eso, ¿qué nos toca hacer a nosotros desde donde estamos parados? Que hay muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la honestidad, desde el punto de vista que podamos tener como buenos mexicanos, con valores, sobre todo el tema civil. El primero de ellos es, pues, no saquear, no robar, no golpear, no agredir, pero sobre todo que trabajemos desde nuestra propia trinchera. ¿Tú qué opinas, él? Y ser más creativos en todos los aspectos. O sea, este año nos está pidiendo a todos que seamos más solidarios, que seamos más humanos y también que tengamos un proyecto de vida, y yo creo que para eso también sirven mucho las constelaciones, para darle el justo lugar y saber qué es lo que nosotros estamos mirando. La constelación les puede mostrar en dónde están depositando su energía vital, y a partir de ahí
revisar. Yo digo que mi familia es bien importante, pero en la constelación mi familia ni se siente vista y la verdad es que yo tengo otra cosa en la cabeza. Y a partir de ahí es donde se van tomando las decisiones para crear un nuevo plan de vida para los años que siguen y particularmente para este 2017. Número 10, veíamos cabalísticamente, número 10 importante, que en el numeral tolteca es la 2-5, o sea, las dos manos. El año 5 es la mano, entonces un año de mucho trabajo, pero ahora en dos manos. Un año también para hacer mucha oración y para estar uniendo nuestras manos y cuando pido por todos, ahí ya voy incluido, ¿no? No necesito pedir por todos y aparte a mí que me den más, sino claro, confiar en ese campo mórfico donde todo se está acomodando. Un año de decisiones importantes para salir de adicciones, para mejorar las relaciones y, como dice Arturo, para no dejarnos llevar por lo que nos dicen las noticias. Mucha de la gente que estaba tomando las casetas lo estaba haciendo para que las personas pasaran sin pagar y a partir de ahí darle un coco al gobierno, ¿no? También vimos los últimos días del año la paranoia en la que nos metieron a través del aumento con Pemex y cómo las gasolineras se abarrotaron. Entonces, yo creo que todavía seguimos funcionando en este país como niños, comiéndonos los dulces que nos da el gobierno y después lamentándonos y cobrándolas entre nosotros. Sí, que es lo peor, ¿no? Que es una desestabilización social y que a final de cuentas los únicos que perdemos seguimos siendo nosotros, ¿eh? Nuestros gobernantes se siguen aumentando los sueldos, pagándose bonos fuera de lo normal y nosotros peleándonos entre nosotros. Esa es la realidad, ¿no? Y debilitándonos para un proceso fuerte que se nos viene, que es la llegada del señor Trump. Que es otra de las grandes noticias que traemos él. El señor Trump amenazando a las grandes armadoras de autos que aquí en México deciden estar por los costos, por obvias razones. Y bueno, la Ford desistió de poner otra planta aquí en México, gracias a las amenazas del señor Trump, cobrando un arancel fuerte, pensando en todos los autos que llegaran a venderse en Estados Unidos. Quiso hacer lo mismo con las armadoras japonesas, en este caso la Toyota y la Honda, a lo cual ellas contestaron pues que no tenían por qué, ¿no? Pero es increíble cómo este señor ya está ejerciendo un poder todavía sin estar ya en la presidencia, y vemos, ¿no? ya nuevamente la moneda se devalúa, el dólar vuelve a subir y que estas noticias y esta inestabilidad emocional, otro al que invitamos a constelar, ¿verdad? Al señor Trump, puede decir que no quiere gastar en venir a México, puede hacerlo en Estados Unidos. Y todas estas amenazas al final para sacar adelante a su economía a través de este genocidio tan fuerte, tiene muchísimo odio dentro hacia otros países y en particular lo demuestra mucho en el caso de México. Sí, y la realidad es que yo veía por ahí varias noticias donde decían, bueno, pues si la Ford no viene aquí no compremos autos Ford. Esa no es la solución. O sea, la verdad es que no es la solución porque al final de cuentas la Ford tiene una planta aquí de hace muchos años, gente que trabaja en esa planta. Lugares como San Luis Potosí, Querétaro, pues están ahorita resolviendo cómo se las van a arreglar. Exactamente, aquí lo importante es trabajar, yo vuelvo a reiterar desde nuestra trinchera, como amigos, cosas básicas que hemos platicado aquí, compremos a comerciantes mexicanos, dejemos de comprar en las grandes cadenas, vayamos a nuestro mercadito donde nos venden el jitomate, el 15 el arroz, meses sin intereses, sí, el 18 meses, todas esas cosas. Por vivir de una manera mucho más congruente. Cosas más básicas que decimos todos, oye, pues si podemos irnos en transporte público, vámonos, ¿no? Bueno, no voy a ser como la senadora, la señora Carmen Salinas, de veras fantástica, que decía que si tenemos coche, pues que nos aguantemos, ¿no? De ese tipo de senadores y gobernadores tenemos aquí en nuestra ciudad. Realmente debemos ser más equitativos. Cuauhtémoc Blanco también, no hay escándalos en diciembre. Bueno, la verdad es que todo lo que ustedes puedan hacer, reunirse con su familia y sobre todo de tener un presupuesto para que como familia se capaciten, se hagan más autosuficientes, no dejen de tomar sus terapias, no dejen de tomar procesos de crecimiento, porque si ustedes piensan que aquí van a ahorrar, es todo lo contrario. Cada que le quitamos dinero a algo que sí es importante en nuestra vida, nos lo vamos a gastar más después en abogados y en psicólogos, Dios no lo quiera, en médicos y en psiquiatras. Pero la verdad es que detrás de todo esto que nos está pasando hay una gran oportunidad para construir el corazón que merecemos, la mentalidad que realmente hemos soñado, la familia que queremos y el país que ya urge que tengamos, ¿no? Somos más buenos que malos, eso ya lo sabemos, y la realidad es que debemos de emplearnos a fondo. Y hablábamos de un caso, ahorita que nos pide Omar Arias que platiquemos un caso. Seguramente que tú tendrás muchos casos, Norma, que nos puedas compartir un caso. Y yo les comentaba al inicio del programa,
Sí recibimos muchas personas, por ejemplo, con temas de pareja, en donde yo me desbordo dando y al no obtener lo mismo de mi pareja, pues viene una serie de situaciones que a lo mejor tú no las quieres contar. Claro, y este es uno de los órdenes que maneja Hellinger, que es un equilibrio entre dar y recibir. Muchas veces nos encontramos con amigas, amigos, donde se quejan de haber dado todo por la pareja y que no han recibido nada, o peor aún, ¿no? que les o los dejan o les son infieles. Justamente lo que maneja Hellinger en estos órdenes del amor es que, bueno, si nosotros damos demasiado, lo que logramos en el otro es asfixiarlo, es perder este equilibrio, y entonces el otro se tiene que ir, no puede quedarse después de haber recibido tanto. Pareciera incongruente esto y pareciera que el otro es mal agradecido. No, lo que sucede es que es demasiado lo que se le da y no puede compensarnos, entonces prefiere irse porque no tiene herramientas ni tiene los elementos para compensar tanto que se le ha dado. Y que además también este otro que se desborda y que da demasiado, lo hace con la intención de también comprometer al otro, de dejarlo, de que el otro no tenga la confianza y que no se sienta con la libertad de irse cuando ya no quiere estar. Entonces, afortunadamente Hellinger nos marca estos órdenes del amor y estos órdenes de la ayuda, donde nosotros vamos a ir poniendo orden y equilibrio en la situación familiar que tenemos o en las situaciones de pareja, o el hecho de que nosotros no ocupemos el lugar de pareja, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto? Hace un momento platicábamos antes de entrar al aire de estas situaciones donde la pareja le dice mami o le dice papi al cónyuge, o hija, hijo, o nena, ¿no? Y entonces, bebé. Exacto, desde el nombre nosotros vamos a darle todo el contexto de cómo se va a ir dando la relación de pareja, ¿no? O en este sentido donde estamos buscando que el otro nos resuelva la vida, y más que pareja estamos buscando ese papá donde con quien no nos relacionamos. Entonces, para eso también nos sirven las constelaciones, para que nosotros miremos si estamos ocupando el lugar que realmente nos toca, ya sea como mamá, ya sea como pareja o como hija. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado a hijos que le dicen a los papás, es que no entiendes, no haces caso, ¿por qué no me obedeces, no? Y están ocupando el papel o el lugar de papá frente a sus padres. Y entonces, para las constelaciones familiares eso es un desorden que va a ir cobrándonos la factura a lo largo de nuestra vida, porque si nosotros no ocupamos el lugar que nos corresponde, entonces vamos a poner en desorden a todo el sistema. Si yo ocupo el lugar de mi papá, pues entonces mi papá también se descoloca y ocuparía el lugar de hijo, y mis hermanos también. Es una cadena de desorden, porque no nada más se desordena una persona, hace que todo el sistema se desordene. Por eso es tan importante que nosotros logremos mirarlo a través de una constelación, si realmente ocupamos el lugar que nosotros tenemos o que debemos ocupar. Y por eso es tan importante, regresando al familiograma o al genograma, que en este estudio revisemos cómo nos hemos ido como familia unos a otros solapando en estos desórdenes. Es decir, vamos compensando, la compensación es inevitable, sin embargo, algunas compensaciones pueden ser muy destructivas. Este amor ciego del que hablan las constelaciones. Exactamente. Fíjate que aquí ahorita que comentábamos estos ejemplos tan claros, a mí me ha tocado en alguna ocasión ver algunas familias que, como hablas bien de esta descolocación, pero donde también los hermanos lo apoyan, ¿no? Donde tú estás viendo a que el hermano mayor toma el lugar del papá y los mismos hermanos lo ven como el papá o asumen precisamente eso. Exacto. A nivel inconsciente sí, se claro, asume. Sí, claro. Y que además también el papá se desliza de tal manera. Se hace un lado, ¿no? Exacto. Es más, le dice, pregúntale a él, algún permiso, Y pregúntale mira, a tu hermano. a veces muy probablemente porque el papá no es que no quiera tomar su papel, realmente su papel ya está ocupado, quizá cuidando como hijos él mismo a sus hermanos o a los papás o a sus padres. A sus padres. Era justo lo que les comentaba.
Cuando nosotros nos descolocamos, no nada más nos ponemos en desorden nosotros, hacemos que todo el sistema familiar se desordene. Y bueno, lo observamos en los hijos, en las parejas. La esposa como mamá. Exacto. ¿Y quién va a ser la mamá ahora? Exacto. O quién va a ser la pareja. Y entonces encontramos las infidelidades. Cuando las mujeres nos colocamos como mamás de nuestra pareja, lo que hacemos es dejar libre el espacio de la pareja. Y entonces es muy fácil que entre una infidelidad. Y además, bueno, aquí el tema es que no nos hacemos responsables como pareja de no estar ocupando el lugar que nos toca. O sea, que por eso es que incluso en el enfoque sistémico se menciona que la primera infidelidad no es la que se ve, ¿no? O la que se ve es la segunda infidelidad. Exacto. Y primero alguien dejó el lugar vacío y fue infiel. Claro. Con su trabajo, con sus hijos, con su carro, con su perrito, con otra situación en la que ha depositado la energía. Claro, y entonces, fíjate, desde ese punto de vista no habría infidelidad, porque entonces este hombre o esta mujer no tendrían pareja, están libres, porque la que se supone es su pareja no está ocupando ese lugar. Y además, bueno, hablábamos de que desordena todo el sistema familiar, pero no nada más se queda en la familia, también trastoca el trabajo y también trastoca la salud. Entonces, si nosotros no ocupamos el lugar que tenemos o que debemos ocupar, posiblemente vamos a tener consecuencias en nuestra vida laboral y en nuestra salud. Y eso no lo vamos a mirar si no es a través de una constelación, porque uno va al médico y solo atiende asuntos físicos, no va y platica de la parte emocional. Sobre todo que las somatizaciones sabemos que puede mejorar mucho el estado de salud cuando se toma en cuenta y se hace algo al respecto. Norma, cuéntanos un poquito, ¿cualquier persona puede realizar una constelación? Sí, siempre y cuando bueno, esté en esa disposición. Nosotros no podemos hacer constelaciones. Yo puedo hacer una constelación para trabajar un asunto mío, un asunto de mi pareja, si es que nos compete a los dos, y si mi pareja está de acuerdo también. Puedo trabajar asuntos de mis hijos, pero nunca puedo constelar un asunto de mi mamá o de mi papá. Puedo trabajar mi relación con ellos, pero nunca asuntos de ellos. Hay una jerarquía, ¿verdad? Exactamente. No puedo creer que yo puedo resolverle la vida a mis papás. Desde este punto de vista, ellos son los sabios, ellos son los expertos en su vida y ellos tienen mucha más experiencia que yo en este mundo. Entonces, desde ese lugar yo no puedo constelar asuntos de gente que está arriba. Ahora, ¿quién no podría? ¿Podemos constelar asuntos de los niños? Sí, si están los papás ahí, porque además, como bien decías, los asuntos de los niños son asuntos de los grandes y en general cualquier persona. Si nosotros tuviéramos a un familiar que estuviera muy grave y que no pudiera acudir a esta constelación, se puede hacer el trabajo ya sea con alguno de los hermanos mayores o con los papás, eso también lo podemos hacer. Es decir, pensar que su vida depende de la constelación y que estuviera enfermo, entonces los consteladores tienen ahí una serie en sus restricciones y hablando de esta jerarquía, las posibilidades para hacerlo. Sí. Oye, ¿a partir de qué edad puede alguien constelar? Mira, existe una terapeuta alemana que se llama Marianne Frank, que ella comienza a hacer constelaciones con niños desde el aula, desde esta situación pedagógica. También encontramos que podemos hacer trabajos sistémicos. Sin embargo, es mucho más beneficioso para la familia que lo hagan los papás, porque son asuntos de los papás. Nosotros podemos hacer ejercicios o podemos mirar lo que sucede, por ejemplo, en el aula, podemos mirar alguna situación con ejercicios, pero sí, para mí es mucho más enriquecedor que lo hagan los papás, porque además ellos son los que tienen que mirar lo que están haciendo los niños. Sí, los hijos solamente están de alguna manera refiriendo o somatizando las problemáticas de los grandes. También, bueno, ¿qué es lo que se requiere para ser un constelador?
Los consteladores no son terapeutas express, ellos necesitan tener una formación previa terapéutica y la especialidad como tal de las constelaciones. Yo creo que hoy mínimo se requiere 1 año de estudio y ahí estaríamos hablando en constelaciones muy sencillas, muy básicas, claro. Pero en el caso de nosotros, el programa dura 19 meses, o sea, es un entrenamiento primero de 1 año y después la segunda parte de 7 meses. De ahí nos vamos, esas son constelaciones presenciales con personas. De ahí nos vamos a que existe la forma de hacerlo también simbólicamente con figuras, con plantillas, con objetos, y ese es otro entrenamiento por lo menos de otros 7 meses. Claro, y a esto yo le sumaría el trabajo personal, porque nosotros no podemos hacer constelaciones y tratar de mirar lo que sucede en otros sistemas si nosotros no hemos mirado lo que sucede en nuestro sistema. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, una persona que se está formando como constelador familiar está tomando por lo menos una sesión mensual de constelaciones individuales y está trabajando en las constelaciones grupales, o sea que le está entrando con todo. Sí, y es un trabajo de toda la vida, yo me acordaba de pronto un grupo que decía, es que ya trabajamos al papá y ya trabajamos a la mamá, y yo les decía, pues yo llevo toda la vida trabajando a mi papá y a mi mamá, y cuando creo que ya lo logré, siempre hay algo que descubro que todavía falta. Entonces, no nada más es este trabajo terapéutico mientras nos estamos formando, es un compromiso de estar mirándonos siempre o estar haciendo este reflejo con lo que está sucediendo en las constelaciones, porque siempre va a haber algo en las constelaciones que nos va a tocar, algo que nos va a llamar y que nos va a hacer recordar que hay situaciones todavía que tenemos que trabajar. Es un trabajo de vida, el crecimiento, amigos. Totalmente. Por eso hay que tomárselo también con calma, sí. Disfrutarlo, porque incluso en la dicha, si se hace en conciencia, vamos a encontrar plenitud. Y a mí me gustaría, Norma, que nos cuentes así a grandes rasgos cómo sería el procedimiento una persona que quiere venir a una constelación, más o menos cómo sería el procedimiento así de manera resumida. Ok, mira, primero hay que tener la disposición de hacer este trabajo. Mucha gente nos lleva y bueno, sucede mucho, a mí me ha tocado mirar mucho que los señores sobre todo llegan y dicen, es que vengo porque mi esposa me mandó. Primero hay que querer hacerlo, porque además es un trabajo fuerte y muy profundo, entonces hay que ser valiente para mirar lo que está sucediendo en nuestra vida. Y entonces, bueno, llega uno con la disposición, con un tema a trabajar. A veces nos preocupamos mucho por encontrar el tema que vamos a trabajar. Yo les digo, no se preocupen, lo que va a salir o lo que se tenga que trabajar va a salir. Y entonces, bueno, nosotros como consteladores le preguntamos al consultante qué es lo que quiere trabajar en una frase muy pequeña. ¿Por qué tiene que ser pequeña? Porque vamos a trabajar en grupo y entonces no queremos que todo el grupo se llene de esta información y vaya a contaminarse con juicios que pueda tener nuestro consultante. Entonces solo hacemos una frase desde donde nosotros podemos trabajar. Si necesitamos apoyarnos, por ejemplo, de un genograma, pues lo hacemos. Y entonces vamos a pedirle al consultante desde nuestra hipótesis, que saque o que tome o le pida a nuestros integrantes del grupo que lo ayuden a representar a su sistema. ¿Quiénes van a ser? Los que el constelador considere que son importantes traer al campo, ya que nosotros logramos mirar quiénes son los que van a participar en esta constelación. Le vamos a pedir que los coloque donde él considere que van y vamos a solicitar a nuestros participantes que se pongan al servicio. Es muy importante que los ayudantes o los participantes que van a estar trabajando la constelación realmente se pongan al servicio del sistema del consultante para que nosotros podamos hacer un trabajo más fluido y podamos tener toda la información que necesitamos. Ya que tenemos nosotros nuestra hipótesis y vamos mirando cómo se desenvuelve el campo, también podemos nosotros incluir a participantes que nosotros consideremos que se han excluido o podemos iniciar con estas frases clarificadoras que le van a decir al sistema lo que está sucediendo.
Y bueno, después terminamos con estas frases sanadoras o con algunos rituales que nos van a permitir ver la dinámica, pero sobre todo darle una imagen de solución al consultante, porque finalmente eso es a lo que va la gente a una constelación, para obtener una imagen de solución a esto que ya ha intentado resolver desde 1000 puntos de vista, desde 1000 maneras, y no lo ha logrado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a regalarle o nos va a regalar el campo, una posible solución. Que nos dé una imagen de solución no quiere decir que tengamos que hacer eso a fuerzas, ¿eh? Es una posibilidad, es ampliar nuestra mirada para que nosotros podamos tener esa fluidez en lo que está sucediendo con nuestros conflictos. Oye, Norma, entonces, para resumir, realmente es en un tono grupal, ¿sí?, y no personal, donde sí, todo el grupo participa para el apoyo del mismo, ¿verdad? Claro, podemos hacerlo desde las dos maneras, Arturo. Como mencionaba Selene, podemos tener el trabajo en grupo o lo podemos tener con figuras o con plantillas o con objetos, también lo podemos hacer, sobre todo cuando llegan a consulta y que no tenemos el grupo formado y que hay que resolver o hay que mirar alguna situación importante, se le puede hacer de manera individual. Yo la verdad es que creo que si uno está en esa disposición y está listo para abrirse en un grupo, mejor lo haga en un grupo. También las constelaciones con objetos nos dan mucha información, pero no hay como la información que nos puede dar otra persona. La retroalimentación, sobre Exacto. todo a nivel emocional, y sobre todo que la constelación termina, al final no tiene como tal ninguna constelación es igual a otra. Exacto. La constelación se cierra, la constelación como tal se cierra en el momento en el que el constelador considera que ya el consultante tiene la información necesaria para llevarla a su vida. ¿Cómo se cierra la constelación, Norma? Lo podemos hacer con estas frases sanadoras o con algunos rituales que nos ha mostrado Hellinger a lo largo de su experiencia, y eso nos permite llegar al inconsciente del consultante y lograr que él se vaya con esta imagen de solución. Ahora, es muy importante, mucha gente quiere resolver 5 temas en una constelación. No, vamos a ir resolviendo tema por tema, un tema a la vez, porque si no, entonces la gente no se va con esa información o se pierde en tanta información. Entonces, vamos tema por tema. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros llegamos con un tema y miramos otra cosa, y la gente dice, pero es que yo venía a otra cosa, yo venía a resolver este asunto. Lo maravilloso de las constelaciones es que nos va a dar el tema que tenga más importancia en ese momento o que sea más benéfico para la persona. Eso es lo maravilloso de las constelaciones. Y ya que resolvamos este asunto, después podemos ir con esto que el consultante nos ha solicitado. ¿Cómo cuánto dura una sesión de constelaciones, Norma? Puede ser desde media hora hasta hora y media, dependiendo del asunto que se va a trabajar. Y también depende de este proceso cuántas sesiones se requieran. Exactamente. Lo que se les sugiere es que no se haga una constelación antes de 3 meses porque está trabajando el inconsciente, pero además, como trabajamos con almas, el alma va a otro ritmo. Nosotros podemos entender muchas situaciones, pero nuestra alma va más despacio. Y lo que se le solicita también al consultante y a todo el grupo es que no se hable del tema. ¿Por qué? Porque entonces va perdiendo fuerza toda esta energía y todo este campo mórfico que se generó, va perdiendo fuerza. Ok, oye, preguntas que te quiero hacer generales que seguramente los queridos amigos que nos están viendo o escuchando se pueden hacer. Si yo ya constelé en otro lado, ¿puedo constelar nuevamente? Sí, lo puedes hacer, y a veces sucede que salen los mismos temas y la gente dice, es que yo ya constelé este tema, ¿y por qué sigue saliendo? Sigue saliendo porque no hemos trabajado. ¿Puedo constelar cualquier tipo de situación de las que ya sabemos, no tengo dinero, no encuentro trabajo, o cada vez que encuentro trabajo salgo de la misma forma, sí, tengo conflictos? Sí, podemos trabajar. Yo la verdad es que me he dado algunos espacios para pensar qué situaciones no podríamos constelar importantes, y yo no encuentro ninguna situación importante que no tenga cabida en las constelaciones. Otra pregunta, ¿puedo constelar y de esos casos remotos, ya no tengo familia cerca o ya están muertos, o a lo mejor soy alguien que soy huérfano, ¿no? Que no conozco mis raíces? Claro,
La gran ventaja de las constelaciones es que trabajamos con el campo mórfico y tenemos la información de todo el sistema. Entonces, lo que yo te platicaba de cómo yo había llegado a las constelaciones, yo hice un trabajo muy profundo con mi papá y mi papá ya tenía 6 meses fallecido. Exactamente. Entonces, para las constelaciones no hay tiempo, no hay espacio, todo está sucediendo. Ya me contestaste la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cuándo es importante constelar o cuál es el momento adecuado? No hay. Cualquier momento es bueno. Y para yo creo hacerlo. que algo muy importante es que las constelaciones abren la posibilidad de llevarnos nuevas tareas, aspectos que no considerábamos que podían estar generando un conflicto en nuestra vida. Puede resultar que sí. Es decir, la persona, aunque no se lleve el final feliz que a veces espera en las terapias, siempre se lleva una nueva mirada de su vida. Claro, y yo creo que un respiro también a su vida, porque justo las constelaciones son como cebollas, vamos quitando una capa por capa, y cuando creemos que ya terminamos, siempre hay una capa detrás que nos va a dar ese respiro y que nos va a permitir fluir con nuestro sistema, fluir en el trabajo, fluir en la salud, en todo lo que nosotros estemos desempeñando nos va a dar esa posibilidad. Entonces no veo ninguna restricción de tema, a menos, sobre todo si son importantes, y tiempo tampoco. Lo que sí es que tampoco podemos ir a constelar cada 8 días. ¿Por qué? Porque es un trabajo que va a llegarnos al alma y que finalmente lleva su tiempo. O sea, ya quedamos, queridos amigos, no es una varita mágica, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, que es mucho más que importante, y sobre todo porque, qué bien lo has dicho, ahorita que hay tantas corrientes como el coaching, precisamente como el PNL, y que Hellinger haya arropado todas, precisamente, y yo sí creo que como que las metió, hizo ahí un producto excelente, y digo producto desde el proceso emocional, para que hoy en día pues tengamos esta otra oportunidad de poder seguir creciendo, ¿no? Claro, y que además las constelaciones no se contraponen a ninguna terapia, Uno puede estar tomando psicoanálisis e ir a constelar, uno puede estar en terapia gestal y puede constelar, uno puede estar yendo al psiquiatra y estar tomando medicamento, y no se contrapone a lo que vamos a hacer con las constelaciones. Y esto es algo súper valioso, porque Hellinger también nos da ese jalón y nos aterriza, haciéndonos ver que las constelaciones no van a resolver todo, que necesitamos herramientas y elementos que sumen a esto que está sucediendo. Todo lo que nosotros hagamos y busquemos en beneficio va a ayudar. Las constelaciones no son varitas mágicas, no porque yo vaya y constele alguna enfermedad voy a sanar, no podemos… Ni deben dejar de tomarse sus medicamentos. Exacto. Ni estas… pues de alguna manera comportamientos que pueden ser negligentes, ¿no? Y hasta infantiles. Exacto, las constelaciones es un trabajo sí muy profundo, muy importante, y pueden evitar algunas situaciones, pero no podemos esperar que lo hagan todo, porque además no sabemos cuánto tiempo se va a llevar nuestra alma en este proceso emocional. Y mientras podemos estar perdiendo habilidades, podemos estar perdiendo salud. Entonces es sumar elementos, sumar situaciones que nos hagan o que nos permitan estar bien. A Carl Jung le hacían una pregunta sobre cómo era posible que muchas personas a través de la psicoterapia, por ejemplo, se sanaran de cualquier enfermedad espontáneamente, incluso curaciones, y otras no. Y él decía, ni siquiera sabemos cuál es el sentido que tiene esa enfermedad para el alma. Exacto. Y muchos de nosotros que tenemos alguna enfermedad ahí que nos está dando vueltas y vueltas y vueltas, es parte de estas cargas o de tareas álmicas que nos toca acomodar en esta vida. ¿Comprender por qué está ahí? Y que cuando las vayamos completando, también el cuerpo se irá celularmente renovando y reprogramando a esa salud. En otros casos, efectivamente, pues la constelación puede ayudar un montón a la sintomatología y a incluso diagnosticar algo que se iba a desarrollar después, y bueno, pues ser una prevención de alguna enfermedad. También las constelaciones ayudan para trabajar destinos trágicos, y creo que los mexicanos tenemos ahí un montón de destinos trágicos. Hace poquito una consteladora que estuvo en un evento de Hellinger me decía que Hellinger se cuestionaba
la gran cantidad de incestos y de violaciones que se dan en América, por ejemplo, y que quizá nos falta mirar muchos aspectos desde la conquista, con todo este abuso que nosotros sufrimos. Pero bueno, pensando en las tribus que aquí estaban ya asentadas, también ellas ya había una necesidad, por ejemplo, de vender a las hijas o de las relaciones sexuales prematuras, vivirlas entre familia. Entonces no sabemos realmente desde cuándo viene todo esto. Los mismos españoles estuvieron dominados por los árabes 3 siglos y sabemos todo el tema de abuso y de explotación sexual ahí medio oscuro que tienen ellos en sus clanes. Entonces lo que sí es cierto es que como sociedad nos toca mucho darle una mirada a lo que no hemos visto, a lo que nos ha dado miedo, a lo que nos seguimos preguntando. Y en estos destinos difíciles, las constelaciones y en su familia hay suicidios, ha habido asesinatos, trastornos de alimentación, por ejemplo, bulimia o anorexia, incesto, abuso sexual, violaciones. Pueden acudir a las terapias de las constelaciones familiares y a partir de ello también darle un nuevo sentido y empezar el proceso terapéutico. Claro, qué bueno que mencionas estos temas. Yo sumaría las adicciones y también los abortos que hay en las familias, estos temas que no se hablan en la familia y que sin embargo nosotros sabemos que existen, ¿no? Estos abortos donde no se habla nunca de estos niños que no llegaron a la vida, es súper importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque va a trastocar a los hijos que siguen. Entonces, desde ahí es importante. Oye, que los incluso miremos. las constelaciones familiares nos hablan de darle un lugar a las parejas previas. Exacto. Y de empezar a abrir toda esta información en madurez con nuestra pareja, porque también hay mucho que agradecerles a ellos de cómo se dieron las relaciones para que los siguientes se pudieran reunir. Incluso la pareja que llega a esta relación donde ya hubo una ruptura previa, el hecho de agradecer que haya dejado ese lugar libre para que uno pueda entrar a una nueva relación. Pues bueno, Norma, te agradecemos muchísimo. Ya estamos casi por terminar el programa, pero hoy hay anuncios. Hay anuncios. ¿Sí? Voy a contarles qué tenemos ahorita en enero. Diplomado precisamente constelaciones familiares con figuras y símbolos o configuraciones sistémicas con figuras y símbolos. Vamos a empezar el primer miércoles de febrero. Todavía no tenemos bien confirmada la fecha, pero en cuanto lo tengamos se los hacemos llegar. Es para todos aquellos que ya tengan formación de consteladores familiares. Requerimos por lo menos 19 meses de formación que nos puedan comprobar con documentos. También tenemos el diplomado y certificación en psicoterapia humanista. Empezamos el jueves 26 de enero con la doctora Susi Polo y es todos los jueves de 4 a 8. El diplomado y certificación en psicoterapia y tarot clínico, que es el enfoque junguiano, ese lo imparto yo. Empezamos el lunes 30 de enero de 9 a 1. El diplomado y certificación en constelaciones familiares y psicoterapia, precisamente en donde está Norma dando clase, empieza el viernes 17 de febrero de 9 a 13 horas. El diplomado en manejo de emociones empieza el sábado 18 de febrero de 12:30 a 4:30 todos los sábados. Y vamos a tener también el congreso, nuestro congreso anual, el próximo 10 y 11 de febrero, para que no se lo pierdan. Se llama El arte y la ciencia de la transformación. Hay una conferencia gratuita para quien le interesa los temas de salud, se llama El componente mental de las enfermedades físicas. Es ahora en enero, miércoles 25 de enero, de 4 a 8. Y pues las maestrías, estamos por empezar posgrados. Empezamos maestría en coaching el próximo lunes 23 de enero o el sábado 28 de enero. Vamos a tener 2 grupos. Y la maestría en educación familiar, que ahí es donde vemos toda la parte de constelaciones familiares, el martes 24 de enero o el sábado 28 de enero. También vamos a abrir 2 grupos. Y pues bueno, para no irnos sin películas, Arturo. Sí, Cel, también me gustaría agregar también la tertulia literaria con Katia Ángeles, que inicia precisamente dentro de 8 días a las 10 de la mañana, también aquí en Certeza, de 10 a 12. Recordarles que es un viaje por la historia, todos son libros históricos de personajes, obviamente, que tienen una biografía muy, muy interesante. Katy se está formando además como consteladora y va a ser bien interesante porque todos los libros históricos son sobre México. Así es. Sobre lo que nos está pasando como país. Así es, todo lo que viene, precisamente, pues todo lo que pasó antes para que estemos como estamos hoy, ¿no? Y bueno, y el plus interesante de todo esto en esta tertulia literaria, pues es que además de los 11 escritores, pues 10 siguen vivos, estarán con nosotros cada mes.
y muy probablemente también están aquí en el programa, Ok. ¿no? Pues las películas, queridos amigos, fíjense que hoy tenemos dos películas muy interesantes. La primera es El Lector, con las actuaciones de Kate Winslet, precisamente Ralph Fiennes, y es una historia sobre todo de época en la que viene una persona a tomar terapia, Ralph Fiennes ya adulto, sobre una situación que él tuvo con una persona mucho mayor que él, 20 años, y él como empieza a platicar como si fuera esta vida pasada que él no reconoce, ¿no? Hablando de las constelaciones, y que llega un momento en que él se empieza a preguntar que además de tener una relación física con esta persona, su lazo emocional es tan fuerte que repercute hasta estas fechas donde él ya está tomando terapia. Una película muy muy interesante, y ocurre cuando él era un adolescente, y esto ocurre en 1943-45, en la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que viene y pasa, bueno, es mucho más interesante. La segunda película, Cel, fíjate que es una película que se llama Ser digno de ser. Aquí en México se tituló Vete y vive, es una película francesa y habla sobre una de las diásporas del siglo XX, en 1980, cuando precisamente en un pueblo de Sudán, etíopes judíos, como lo que está pasando ahorita en Alepo y todas estas cosas tan graves, quieren ser transportados entre Estados Unidos e Israel a un lugar pues menos peligroso. Y la película se desenvuelve en esto, en cómo todas las creencias religiosas, tanto cristianas como judías y los ateos, se reúnen ahí en un lugar donde hay tanta violencia, y dos madres, una judía y una cristiana, mejor dicho. La judía pierde a su hijo, y entonces la mujer cristiana le pide a ella que el hijo de ella, que es cristiano, pase como judío, para que obviamente pueda ser trasladado, para que se salve. Una historia de veras de esas que nos deja con la lágrima en el ojo, pero vuelven a tocar, hay como estos flashbacks que van hacia atrás en la historia, de cómo vivían cada quien, esta madre judía y esta madre cristiana, y cómo se juntan por salvar a este pequeñito, ¿no? Sí, todo lo que podamos ahí echarle una revisada hacia, me gustó esta palabra que dice Arturo, hacia mirar el atrás, el ayer, para entender qué nos está pasando y cómo es que llegamos a este punto, pues nos va a dar muchísima luz. Por supuesto, este tema de las constelaciones familiares deja para mucho. El acercarnos a nuestro pasado familiar no es solamente para volver a repetir el dolor, principalmente es para construir el hoy y para poder tener un futuro personal y familiar mucho más libre. Cuando sanamos, pues también mejoramos nuestra relación con nosotros y con todos los aspectos de nuestra vida, y hacemos las paces principalmente con la vida, con el futuro, con la libertad, con la prosperidad. Vamos a tener un taller aquí en Certeza hablando de prosperidad que va a dar Norma. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo con las fechas. Y al final yo creo que ese es el gran mensaje de las terapias, que son la nueva medicina de este siglo XXI, que podamos tener pastillas mucho más orgánicas, terapias muchísimo más vivas, donde nos quede el compromiso y la tarea de llevar nosotros en esa energía y en ese poder la voluntad para construir los acuerdos que ahí en conjunto se hayan dado. Pues Norma, ¿qué nos quieres dejar? Pues en esta sintonía que tú dices, permanecer conscientes de lo que estamos haciendo, que eso es lo único que nos va a dar salud, estabilidad, y nos va a permitir fluir con nuestra prosperidad. Entonces ese es otro punto, ¿verdad? En la medida en la que nos reconciliamos con nosotros, con nuestros padres, y les damos su justo lugar a la familia, y empezamos a ordenar, a soltar y a revisar todas estas lealtades, también el bolsillo lo va a agradecer. Por supuesto, y justo ahorita que comentabas el taller de prosperidad, eso es lo que vamos a trabajar, cómo es tan importante nuestro sistema familiar que influye en nuestra economía. O sea, vamos a llamar a la abundancia. Sí. Y, oye, y sería bueno recordarles a nuestros queridos amigos que el programa que viene es Risaterapia. Ajá. Tenemos un gran invitado, precisamente, a Jesús Delgado, que va a estar por acá con nosotros. No se lo pierdan, conéctense el próximo martes, y el siguiente martes cerramos el ciclo con sexualidad y abundancia. Ricardo Ortiz, que también es constelador, nos va a hablar de este tema. Y bueno, pues declaración de salida, siempre hacemos una declaración que nos pueda ayudar para procesar algunos aspectos que nos están pasando, para el despertar, incluso para el dormir. La declaración de salida de este programa tan hermoso, Constelaciones Familiares, mirando más allá del oculto, es: soy hijo del amor y de la vida, soy hijo del amor y de la vida. Pues de verdad, muchísimas gracias, coman rico,
Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen por redes sociales, a las personas que nos van a escuchar al ratito, quizá por YouTube o descargando los podcasts. No estás solo, caminemos juntos. Arturo, ¿qué nos dejas? No, pues queridos amigos, gracias. Mucha abundancia, mucho amor, sobre todo en las calles, ahorita que hay, así como está electrizante el ambiente, ¿no? Seamos más prudentes. Salimos Gracias. de esa frecuencia, ¿verdad? Así es. Buenas tardes, Hasta luego, amigos. Hasta luego. Bye. La gratitud es la conciencia del corazón. Gracias por acompañarnos a crear este espacio en Radio Certeza. Síguenos en redes sociales, descarga nuestros podcasts y acompáñanos en cada programa. Mi madre y yo No estás solo, caminemos en el límite juntos. del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia.